Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy en esta entrevista nos acompaña Ricardo Valdivieso. Ricardo es el jefe del área de investigación y desarrollo del estudio Binatea Toyama. Bueno, muchas gracias Ricardo por el espacio, por aceptar esta entrevista. Como te había comentado, vamos a hablar un poquito de toda esta ruta que has seguido, porque tú en algún momento has salido del ejercicio propio del derecho a dedicarte a investigación y desarrollo. Vamos a explorar qué significa investigación y desarrollo para el estudio. Y por supuesto vamos a hacer algunas réplicas al sistema o al status quo del derecho y el sistema educativo. ¿Bien? Entonces, para empezar, cuéntanos la pregunta con la que abrimos casi todas nuestras entrevistas. ¿Qué te llevó a estudiar derecho? Bueno, primero gracias por la invitación. Y como ya te iba adelantando, creo que la respuesta es un poco graciosa, ¿no? Yo en verdad entré a la universidad a estudiar economía porque a mí me gustan y me gustaban los números y las letras, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué carrera es la que integra mejor esa pasión por la lectura con la pasión por los números, ¿no? Y dije, me voy a economía, ¿no? Como tenía ese prejuicio que quizás como en ingeniería no iba a leer tanto o que a los ingenieros no les gusta leer tanto, ¿no? Un Entonces poquito es dije, cierto, un poquito. bueno, una ciencia social y con números, la economía la veía como la mejor opción. Eh, Al final, cuando termino estudios generales letras, porque yo estudié en la Católica, hacemos 2 años de estudios generales letras, ya iba a pasar a facultad y ya había llevado algunos cursos como adelantados a la Facultad de Economía, eh, y yo me quería dedicar específicamente a la macroeconomía, ¿no? Cuando llevé mi curso de macroeconomía, ¿Qué hacemos acá? me di cuenta, sí, me di cuenta que no era lo mío, que quizás no me iba a gustar, que probablemente sea un funcionario público haciendo cosas que no me gusten, y me espanté. Eh, y yo no quería perder, digamos, los años que ya había hecho en generales letras. Y la única carrera que no tenía requisitos era la carrera de derecho. Entonces era la única carrera a la que me podía mover e ir a facultad y no perder años de Sin estudio. sacrificar esos 2 años. Exacto. O sin llevar un semestre más en estudios generales y letras. Entonces, entre lo que me decidía, dije, me voy a Derecho, me fui a Derecho. Tuve un primer año pésimo porque no me gustó el Derecho, hasta que llevé Derecho Laboral. Llevé Derecho Laboral y el Derecho Laboral sí me pareció bastante interesante. Eh, de ahí tuve otra crisis, digamos, en el medio, porque ya haciendo mis prácticas de derecho laboral, comencé a tener mucho interés por el tema de datos, ¿no? De hecho, yo recuerdo que comencé a ver casos laborales de procesos judiciales que tenían muchos cuadros de Excel, recuerdo. Y a mí me gustaba mucho interactuar con el Excel, pero decía, no sé Excel. Entonces yo renuncié en ese momento al estudio solamente para meterme a estudiar Excel. Así, loco. Y mientras estuve llevando derecho y luego dije, bueno, quizás me gustan tanto los datos que no quiero ser abogado y quiero ser ingeniero. Al final nunca me cambié de carrera y terminé en derecho porque, en fin, así terminando mis prácticas en derecho laboral, ¿no? Y esa es un poco mi historia en derecho, fue casi como por inercia, por ahí, por una casualidad y simplemente porque en cierto punto no tuve el coraje, por así decirlo, de cambiarme a una carrera que sí iba a hacer que reinicie todo desde cero, Claro, porque en ingeniería sí tenía claro, que eso empezar pasaba todo muy desde cero. seguido. Pero entonces tú sí llegaste a ejercer el derecho, en todo caso laboral, antes de tener la posición que tienes. Sí, sí. O sea, yo hice prácticas en derecho laboral, fui después asesor del área de consultoría del estudio, eh, y bueno, después tuve otra crisis, ¿no? Porque me di cuenta que el ejercicio del derecho tradicional no me gustaba, ¿no? Y yo quería hacer otras cosas, quería cambiar las cosas, pero sabía que en el ejercicio no iba a poder cambiar nada. Y de hecho, esa historia creo que la saben bastantes personas acá en el estudio, pero yo renuncié
y cuando renuncié es que me ofrecieron tomar esta posición de investigación y desarrollo cuando en verdad solamente era yo. Y ahora somos como 5 personas, 6 personas. Ahora me cuentas, es más, cuéntanos, ¿cuál es la función de un área de investigación y desarrollo? Y también profundicemos, ¿es el único estudio que tiene un área que conoces en todo caso? ¿Qué personal contratas? ¿Qué se dedican, no? ¿Cuál es el valor que le da, no sé si a las áreas de consultoría o a las que litigan o a las demás, ¿no? Ajá. El área de investigación y desarrollo, en verdad, cuando nace para que yo haga un análisis como muy teórico de las normas, ¿no? Cuando salían nuevas normas o de la jurisprudencia y ponerme a estudiar como las instituciones del derecho laboral. Eh, pero creo que poco a poco fue dando un giro la posición en el primer año, primer semestre, cuando de hecho yo al socio principal de la firma, Jorge, le digo, Jorge, creo que la investigación puede ser más interesante si es que le metemos números. Y con Jorge decimos, ¿y por qué no contratamos a un economista? Y Jorge se la jugó y contratamos a un economista, Andrea, que es una persona muy valiosa en mi equipo, y creo que desde su llegada transformamos totalmente el área de investigación y desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en investigación y desarrollo? Básicamente, bueno, una parte que es la parte de investigación, que es una investigación ya no tanto teórica como de las instituciones del derecho, sino mucho más orientada a los datos y a la estadística, ¿no? Hacemos investigación de mercado laboral, de sectores económicos y también lo que se le llama Legal Analytics ahora, ¿no? Que es algo en lo que estamos incursionando fuerte y le estamos metiendo mucho punche. Como parte del área de investigación y desarrollo también tengo a mi cargo la biblioteca del estudio. Y en el área de biblioteca, bueno, tenemos toda la recopilación de material bibliográfico, pero también de todas las resoluciones administrativas, resoluciones judiciales y en general de toda la documentación que emite la administración pública, ¿no? Porque ese es un activo súper valioso para los abogados y de hecho de donde sale el conocimiento o la información que ellos necesitan para absolver consultas, para tener mejores argumentos para los litigios, para los procedimientos administrativos o similares, ¿no? Entonces, en biblioteca hacemos mucho trabajo de biblioteca y mucho trabajo de clasificación de información, mucho trabajo de datos, que tratamos de tener lo más limpios posibles y generar los mejores repositorios para las necesidades específicas de nuestros abogados. Y tenemos también la parte un poco más de desarrollo, que es una parte mucho más híbrida y digamos creo que es bastante creativa porque nosotros tratamos de integrar las operaciones legales del estudio con la parte legal o de la operación de los abogados, ¿no? Nosotros tenemos un área administrativa muy grande que se dedica a darle soporte y no solamente soporte, sino también buscamos que genere valor agregado para los abogados y hacemos el nexo entre estas personas que no hablan el idioma del derecho y quienes sí hablan el idioma del derecho y tratamos de generar sinergias para que digamos todos esos temas legales que vamos levantando se vayan se traduzcan, ¿no?, en mejores estrategias comerciales, en mejores procesos operativos, en mejores procesos de gestión de la información y en general tenemos algunos índices para medir la satisfacción de los abogados, qué tanto están funcionando nuestros procesos. Bien, satisfacción. ¿No? Sí. Y bueno, finalmente también tenemos la estrategia de inteligencia artificial del estudio, ¿no?, que es algo por lo que el estudio está apostando mucho porque creemos que ahí está el futuro. Súper. Cuéntame, ¿tú conoces a otro estudio que tenga economistas o siquiera un área de investigación? Porque yo recuerdo que inclusive ustedes tenían un data scientist, ¿verdad? Me parece. Sí, de hecho tuvimos durante un tiempo, ahora la gerencia a la cual está adscrita la jefatura de investigación y desarrollo es la gerencia de operaciones
pero antes esta gerencia de operaciones era la gerencia de Data Analytics, ¿no? Igual hubieron algunos cambios, pero sí tuvimos por un tiempo a un Data Science encargado del área de Data Analytics, pero hemos cambiado un poquito el enfoque de las operaciones, ya ese es un tema un poco más... Político no, interno, sí, si sí, quieres. sí, Ya. sí, una conversación distinta, Ujú. ¿no? Eh, Conozco otros estudios que están tratando de generar estas posiciones de abogados que trabajen dentro de la operación, abogados que trabajen con inteligencia artificial, de abogados, incluso hay abogados ahora que están programando, que están haciendo cosas muy chéveres, muy bacanes y disruptivas, y también no abogados, pero que entienden muy bien el lenguaje de los abogados o el negocio de los estudios de abogados, ¿no? Y creo que una pregunta que no te respondí, bueno, no solamente tenemos economistas, sino también tenemos, bueno, yo en mi equipo tengo a una persona que está terminando la carrera de historia y a una persona que es practicante de hecho y es estudiante de literatura. Tratamos de generar sinergias entre estas diferentes carreras, estos diferentes enfoques, estas diferentes habilidades para transformar la forma en la que trabajan los abogados, acceden a la información y también reciben un servicio para ellos que termina reflejándose en el cliente final. Claro. Y si se puede, ¿no? O de repente ya tú nos dirás, ¿no? Pero ¿qué tipo de proyectos simbólicos o cuáles son los grandes dolores que se han podido solucionar desde el área de investigación y desarrollo? Yo creo que el proyecto más grande que tenemos es la gestión del conocimiento, ¿no? Ujú, O no, no sé si es un proyecto, pero es un reto, ujú. porque nunca termina, siempre hay cosas que mejorar. Al final, yo como veo las cosas es que toda la información, la documentación, cada una de las cosas que hace un abogado dentro de este estudio, cada cosa que hace un funcionario público dentro del gobierno, cada documento que se emite, todo emana datos, ¿no? Y esos datos, digamos, con el análisis adecuado, se pueden transformar en conocimiento y se pueden transformar en estrategias comerciales, en mejoras operativas, en, digamos, en dolores que quizás uno no sabe dónde están y logra detectarlos a raíz de estos datos, ¿no? Yo creo que lo principal para nosotros es eso, es la gestión del conocimiento, la gestión de los datos, porque creo que hemos asumido eso, ¿no? Que nuestro principal activo como organización y como estudio de abogados son nuestros datos. Súper. Y cuando me dices datos, debo entender que es este trabajo de etiquetar lo más minucioso posible cada documento que tienen. ¿En qué consiste esta gestión del conocimiento? Eh, Tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos, Ujú, creo, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda un montón en eso, ujú. ¿no? Porque es espectacular cómo la IA puede Y etiquetar extrae. cosas como en muy poco tiempo, ¿no? Pero igual nosotros tenemos un proceso de auditoría, tenemos un proceso de validación, tenemos al equipo trabajando constantemente en mejorar, ¿no? Al final nuestros procesos no son perfectos, a veces nos olvidamos de algún dato, a veces no conocemos todas las casuísticas, no conocemos todo, nos equivocamos un montón, ¿no? Nos equivocamos un montón, pero la filosofía del equipo es prueba de error, ¿no? Ese es creo que el espíritu del I+D, ¿no? Experimentar, equivocarte y la mejora continua siempre. Ujú. Ok. Y bueno, esta pregunta ya es un poco más abierta, no tanto al estudio, aunque vamos a regresar. Pero si yo te pregunto, ¿el derecho y la tecnología son aspectos o profesiones, si quieres, o herramientas que van de la mano, no van de la mano? Lo digo evaluando a todo el ecosistema actual, ¿no? Considera profesores, considera alumnos, considera la competencia, el Estado. O sea, si me preguntas sobre el estado actual, yo creo que evidentemente no. Ujú, Eh, yo creo que la tecnología sí tiene el potencial para transformar completamente la práctica del derecho. Eh,
y creo que desde la actuación de los funcionarios públicos o de los funcionarios del Estado para tener un Estado que aplique las normas y tenga políticas públicas mucho más eficientes para la resolución de conflictos o para solucionar los diferentes problemas de la vida de la gente, también para el operador del derecho, ¿no? O sea, para el mismo abogado, también la tecnología creo que puede ayudar a transformar su práctica, y también para las mismas personas naturales y jurídicas a las que le afecta el derecho, ¿no? Porque el derecho finalmente regula las diferentes acciones, relaciones sociales, la sociedad, ¿no? Eh, pero creo que si llevamos la tecnología y el derecho a otro nivel, creo que la gestión de estas reglas que establece el derecho podrían hacer más simple la vida de la gente, porque igual de las reglas no podemos escapar, ¿no? Pero creo que de lo que sí podemos escapar y donde creo que está el potencial de la tecnología es en que el manejo de esas reglas se haga mucho menos engorroso, se haga mucho menos difícil, y que la gente finalmente conozca sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Es muy complicado actualmente traducir las leyes. Nosotros en I+D tenemos una máxima, es nunca hables en difícil, ¿no? Nunca hables en difícil porque nadie te va a entender. Tienes que hablar en fácil y nosotros buscamos que el derecho, y eso en todo el estudio en general, buscamos que el derecho sea fácil para la gente. Y yo creo que la tecnología tiene ese potencial, transformar el derecho en fácil. ¿Y entonces qué crees que está pasando? ¿Por qué el derecho no está avanzando al ritmo que otras profesiones en términos de adopción de tecnología? Yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Al final el derecho siempre ha sido muy complejo, siempre ha sido muy entreverado. Creo que es una de estas posiciones en las que además dependes de algo que puede ser muy volátil como la política, ¿no? Entonces, si las políticas públicas o las decisiones políticas no son las más adecuadas, no favorecen, digamos, a la innovación, no se favorece tampoco o no hay incentivos, digamos, para invertir en ciertas iniciativas, o simplemente el mismo ecosistema del Estado que no está digitalizado, no te orienta a eso. Creo que por eso se queda mucho el derecho, al menos a nivel nacional, ¿no? Afuera hay varias cosas chéveres que se están haciendo. Creo que al final todo tiene sus pros, tiene sus contras, nada es perfecto, todo está evolucionando a un ritmo además en el que es muy difícil estar 100% al día, eh, pero creo que hay un gran problema de qué decisiones se están tomando sobre la vida de las personas, ¿no? Entiendo aquí, bueno, por lo que nos has dicho, tú tienes practicantes, ¿no es cierto? Bueno, si bien no son de derecho, ¿cierto? ¿O sí? No. Ya. Pero en algún momento has tenido, me He imagino. tenido Ya. practicantes de derecho. Perfecto. ¿Tú crees que las facultades de derecho están haciendo algo a favor o en contra de cultivar este tipo de pensamiento tecnológico? O te replanteo la pregunta, ¿tú crees que el derecho se sigue enseñando igual que hace 20, 50 años? Bueno, yo no me meto a una clase de derecho desde que salí de la universidad. De hecho, ahora voy a retomar las aulas porque voy a empezar una maestría. Pero yo sí veo, ¿no? Porque no, digamos, de algunos practicantes que he tenido en derecho y de algunos practicantes que he visto pasar por el estudio, ¿no? Bueno, en otro lugar no los voy a encontrar, ¿no? Pero también de algunos estudiantes con los que a veces uno conversa, ¿no? Sí creo que hay algunas habilidades que tal vez no se están cultivando tanto en las facultades de Derecho, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay tantas herramientas tecnológicas, o sea, para mí el uso del Excel es un súper básico
digamos, ahorita el derecho para mí sin datos no existe. Ujú. O sea, igual se ejerce sin datos, ¿no? Que no Pero, debería, pero... pero creo que el abogado del futuro es un abogado que trabaja sobre la base de datos, ¿no? Ujú. Sobre la base de evidencias objetivas y de saber cómo resuelven sus jueces o sus entidades y tal. Y hay mucho desconocimiento, pero también hay, creo que se cultiva muy poco el análisis de datos, ¿no? Y se está pensando todavía, creo que en algunas formas mucho más tradicionales, que no están mal, ¿no? Porque al final la realidad no es simple, la realidad es compleja. Uno necesita entender y tener conocimientos sólidos de las instituciones, de cómo funcionan, de cuáles son los fundamentos, ¿no? Pero creo que eso se tiene que eh, tenemos que hacer que eso converse, digamos, con nuevos enfoques, ¿no? Y nuevos enfoques orientados al mundo del mañana, que es el mundo tecnológico. Ujú. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que hay...? Porque mira, o sea, yo como lo veo, para que tú estés donde estás, han tenido que pasar varias cosas que hasta uno podría decir que son un golpe de suerte. Uno, el hecho de que tú te hayas dado cuenta de que el derecho tradicional no lo es todo. Dos, que tú mismo te hayas dado cuenta que, pues, el mundo de los datos es otro mundo en donde se puede ejercer tranquilamente el derecho. Y tres, que estés en un lugar donde se apueste por ese tipo de cosas. Porque si te pones a pensar, para que ocurran esas tres cosas a la vez, es un poco difícil, es complicado. Y yo creo que las dos primeras se pueden superar más o menos que a la fuerza, si es que el empleador, o bueno, quien haga sus veces, exija esas cosas o las promueva. Me quiero centrar en la última, ¿no? Aquí claramente tienes un rol, que pueden ser los socios principales, que se apuestan por estas cosas. ¿Por qué crees que otros estudios, otros abogados, gerencias legales, no están apostando por estas tecnologías? Porque el negocio sigue siendo rentable, Mm. ¿no? El negocio sigue siendo rentable, incluso, como yo dije, el área de investigación y desarrollo se ha equivocado muchas veces. Es prueba-error, ¿no? A ver quién va a querer apostar por eso. Y yo creo que es una apuesta finalmente de los socios que va mucho más allá de un simple negocio, ¿no? Yo de hecho siempre rescato de nuestros socios que están súper abiertos a la innovación y genuinamente ese estudio quiere transformar la práctica legal, quiere innovar, quiere estar un paso adelante y quiere, creo que, estar preparado y estar listo para el mundo del mañana, ¿no? Hoy es rentable, hoy es súper rentable. De hecho, me imagino que hemos perdido unos cuantos miles de dólares experimentando en varias cosas, ¿no? Pero es una decisión, ¿no? Es una decisión que vamos allá del negocio y al final es válido, ¿no? Uno puede utilizar su dinero para diferentes cosas, si le es rentable, bueno, chévere, pero si quiere apostar por algo más, creo que comienzan a surgir estas cosas. Y en todo caso, ¿qué crees que debe ocurrir para que el resto diga, ok, ya, mucho tiempo dormido, necesitamos ponernos manos a la obra en términos de derecho y tecnología? Que el cliente comience a exigir eso, ¿no? Yo creo que el cambio va a venir desde el cliente. Si el cliente no lo exige, el abogado va a seguir actuando de la misma manera o el negocio jurídico va a seguir actuando de la misma manera y las cosas van a funcionar relativamente bien y van a ser rentables para los estudios que actúan de manera tradicional, ¿no? Pero cuando el cliente cambia de mindset o el cliente comienza a exigir nuevas cosas, creo que ahí va a tomar mucho más importancia nuevos roles, ¿no? De hecho, nosotros tenemos actualmente clientes que también tienen un mindset de datos y nos piden un montón de datos y nos piden un montón de información y resaltan eso. Es como el gran valor agregado que nosotros tenemos es que tenemos datos y les damos datos. Y Eso no te iba a solamente el dato, sino que también tenemos la experiencia suficiente y el conocimiento, el expertise suficiente para decirle cómo interpretar esos datos, cómo utilizarlos a su favor Claro. o cómo utilizarlos para advertir ciertas red flags, contingencias o etcétera.
Eso te iba a decir, entonces, ¿tú sí crees que ya hay clientes, evidentemente, que están demandando este tipo de servicios? Sí, lo hay, lo hay. Mm, yo creo, o bueno, por lo que hemos hablado en otras entrevistas, que este grupo de abogados que aún no se sienten, digamos, tan, voy a decir, tentados de adoptar tecnología, van porque sí, lo que dices es correcto, el mercado todavía no se los demanda lo suficiente, sigue siendo un negocio, pero hay otros que tienen temores, temores infundados porque creo que no conocen cómo funcionan las tecnologías y menos aún, digamos, sin ser malos, perdón, pero si no saben utilizar correctamente un Excel, ¿te imaginas que ellos te puedan dar una explicación de cómo funciona la inteligencia artificial? Es complicado, ¿no? Entonces, no sé, pienso, tú me dirás, que creo que también es un poco el temor a no entender las cosas y combínalo con que la profesión del derecho, también tú me dirás, es una profesión de mucho ego, es una profesión de yo no me equivoco, yo soy una profesión de lo que digo está bien, ¿no? Y no experimenta tanto. ¿Qué opinas ahí? Yo creo que depende de qué tecnología estemos hablando, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que hay cosas básicas que ya creo que más que falta de adopción de la tecnología es poco profesionalismo, ¿no? O sea, creo que es poco serio no saber Excel, ¿no? O Coincido. sea, o sea, creo que es la realidad, ¿no? Hoy por hoy es algo básico, en verdad, que pides para todas las posiciones en la máquina, ¿no? Debería enseñarse en Y generales. debería enseñarse en generales, ¿no? Eh, pero creo que si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, hay temores que son realmente fundados y que yo los entiendo porque yo los veo en el día a día. Yo veo la estrategia de implementación de inteligencia artificial dentro del estudio y hay mucho temor en los temas de inteligencia artificial, por ejemplo, respecto de la precisión de las respuestas. El abogado requiere respuestas precisas, requiere que, digamos, no hayan errores, ¿no? Porque un error puede salir bastante caro, Ujú. ¿no? Entonces, creo que estos temores no son tan infundados, ¿no? Es como pruebas, la IA te decepciona una, te decepciona dos, te ¿No serán decepciona tres. unas expectativas muy altas también? También, ¿no? Pero al final, digamos, el trabajo del abogado por sí mismo es bastante estresante. Ujú. Entonces, imagínate estar lidiando con el estrés de tu día a día y además con el estrés de estar probando prompts para que ver Funciona. cuál te funciona. O sea, realmente es estresante y creo que hay que entender ese el estadio en el que se encuentra la tecnología. Hay que ser realistas también en dónde nos encontramos hoy por hoy con los temas de inteligencia artificial, de legal analytics, porque incluso en el legal analytics, ¿no? Hay datos que a veces yo suelto y digo, estos son datos reales, o sea, son cosas de verdad que están sucediendo, que estos son los montos o estos son los resultados o estas son las estadísticas, pero al final hay que tener también mucho cuidado en leerlas, ¿no? Y en qué interpretación se les da, porque como te digo, la realidad al final del día no es tan simple. Mm. En el derecho, al final, esto nos enseñan en las escuelas del derecho, digamos, lo que valen, lo que pesan son las razones, ¿no? Y cada caso puede ser un mundo. Hay carteras masivas donde genial, estupendo, aplicas análisis de datos y chévere, pero hay situaciones en las que no, y creo que hay que también tener en cuenta estas particularidades que puede tener el uso de la tecnología, ¿no? Porque al final todo se mide en una balanza, ¿no? Las ventajas y las desventajas. Si quizás para usar inteligencia artificial súper bien y tener una mejora, por así decirlo, si lo queremos medir en porcentajes del 5%, tienes que trabajar 100 horas, no es eficiente, ¿no? Claro. Te quería preguntar algo que va muy relacionado a eso, ¿no? ¿Tú crees que un abogado tiene que saber programar? No, yo creo que un abogado no tiene que saber programar necesariamente, ¿no? Yo creo que en el futuro van a haber diferentes perfiles de abogados, ¿no? Y algunos probablemente sí se les deba demandar que sepan algo de programación, ¿no? Pero al final, no sé, un litigante quizás no es necesario que sepa programar, pero quizás sí sea necesario que tenga un equipo
detrás que haya desarrollado algún programa para que pueda litigar mejor. Predicción ¿No? de Predicción, resultados, por ejemplo, claro. etcétera, ¿no? Perfil de jueces o lo que fuera. Claro. ¿No? Pero yo creo que no es necesario, y algo que yo me he dado cuenta también en mi aventura por querer programar o en aprender lenguaje de programación, es que, bueno, quizás no es mi formación profesional, no es algo en lo que yo me pueda volver un experto o algo en lo que yo sea el mejor, ¿no? O sea, o que me cueste demasiado tiempo quizás, o invertir demasiado tiempo para hacer un buen programa o lo que fuera, ¿no? Que creo que al final es la finalidad de aprender a programar. Pero creo que sí tienes que saber como algo básico de programación para poder hablar el idioma que hablan los que realmente van a programar, que son los ingenieros. Claro, lo que pasa es que te lo preguntaba porque sí hemos hablado con algunos abogados en donde dicen que, claro, no es necesario saber programar para ejercer el derecho, pero creen que sí es necesario que sí sepan programar, porque si no, no sabes qué cosas se pueden hacer. No que tú las hagas, sino, no sé, el hecho de, oye, yo puedo realmente perfilar cuál es el comportamiento de un juez, de un fiscal, o qué probabilidades tengo de ganar esto con tales cosas, ¿no? O sea, si no sabes esas bases, ¿cómo se te pueden ocurrir esas soluciones? ¿Me Es que entiendes? creo que eso no es saber programar, o sea, eso finalmente es saber cómo funciona la programación, Claro. ¿no? Entonces, creo que eso sí, ¿no? Básico, saber qué puede salir, ¿no? de la actuación de la tecnología, pero saber programar, o sea, ponerte a codear y tal, yo creo que no es absolutamente necesario. Ricardo, una pregunta, más que una pregunta, no sé si hay alguna réplica que hacerle a las facultades de Derecho, sobre todo pensando en los estudiantes que vienen, los egresados que vienen, ¿no? Lo comento porque nuevamente en estas, hasta donde yo sé, al día de hoy, ¿no? Estamos marzo del 2025, yo no veo que realmente en alguna facultad del Derecho se enseñen Legal Analytics, Legal Tech, menos programar, o habilidades blandas como saber vender, ¿no? O sea, en realidad uno sale al ejercicio del derecho y uno no se da cuenta que tiene que vender, ¿no? De repente no servicios, pero su posición, ¿no? ¿Alguna réplica al sistema educativo actual? Eh, sí, o sea, yo creo que hay habilidades que hay que enseñar a los estudiantes, ¿no? Yo creo que eh, los datos, creo que es una orientación que yo tengo particularmente y que creo que es indispensable, es absolutamente indispensable. Yo creo que todo apunta a eso, ¿no? A que los datos van a ser determinantes en el mañana para resolver juicios laborales, para identificar contradicciones entre resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, etcétera, de cosas. Y yo creo que eso, ¿no? Creo que hay se trabaja muy poco en estas habilidades que no diría que son como blandas, porque en verdad son habilidades también duras, ¿no? Pero que ya debería pensarse en que eso va a aplicarse a la profesión, ¿no? Creo que esa es mi principal réplica, sobre todo a eso, ¿no? A pensar en el mundo del futuro, y salir un poco de ese chip de las cosas como funcionaron hace 20, 30 años, yo diría hasta 10 años, ¿no? Después de la pandemia yo creo que muchas cosas cambiaron, pero exponencialmente, ¿no? O durante ella. Una última pregunta. ¿Qué le pedirías al abogado o al practicante ya que aún no se anima a explorar tecnología, no se anima a explorar datos, o que cree que no es para ellos, que eso es más para una profesión de ciencias, quizás? Que lo haga, porque va a haber una persona que va a saber hacerlo adecuadamente o va a saberlo mejor que lo que ella, y probablemente o gane más dinero o le quite el puesto, ¿no? Yo creo que la tecnología ayuda a resolver problemas o va a ayudar a resolver problemas mucho más rápidos, va a ayudar a tener mucho más evidencia de bastantes cosas, y si es que no se desarrollan estas habilidades
no necesariamente creo yo de programar, como te decía, pero sí cómo leer datos, cómo analizar datos, cómo utilizar ciertas herramientas tecnológicas que te facilitan la vida. Finalmente creo que ese es el perfil que van a buscar las empresas, porque buscan una persona mucho más eficiente y que sepa resolver problemas complejos, ¿no? Y usualmente los problemas complejos requieren de orden, de organización y requieren de información, ¿no? Yo creo que eso, que aprendan, porque me extrañaría que el mundo vaya hacia atrás, ¿no? Yo creo que está yendo hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por el tiempo. Eso sería todo por nuestro lado. De todas maneras, vamos a seguirle el rastro a lo que están haciendo acá en el estudio. Y bueno, de seguro te volvemos a llamar para una siguiente entrevista. ¿Sí? Listo. Muchas gracias.